propósito del día de hoy, ¿verdad? Nuestra querida doctora Iches con el tema de la presión social. Buenos días, doctora. La extrañamos. Gracias. Muchísimas gracias. Y más que nada, el tocar el tema o las alusiones a lo que es la presión social viene siendo un tema tapete en estos momentos, no solamente por los acontecimientos sociales del momento, sino que realmente desde hace un tiempo para acá la sociedad está sometida a su misma presión. Y tú dirás que ¿cómo se da eso? La presión social, si nosotros la definimos, es la forma en que de manera externa tú puedes ser influenciado para actuar, cambiar comportamientos y cambiar tu juicio de valor. Y cuando hablamos de esta, no solamente nos circunscribimos a aquella presión social de grupos o de pares. Estamos en una sociedad en donde lo común se premia y lo extraordinario se condena. Wow. Definitivamente, o sea, el tú hacer algo diferente te somete al escrutinio y a esa presión que lamentablemente te hace ejecutar y actuar en contra de lo que son tus valores primarios. ¿Hasta qué punto esta jueza tiene presión social cuando ha dicho, y usted por ser figura pública, usted que menos va para afuera, se me queda aquí? Bueno, quizás el yo emitir un juicio de valor respecto a la acción de esa jueza, de quien llevaba el caso y yo que vi, al igual que todos ustedes, la noticia, dirán, bueno, la doctora Iches es psiquiatra, es médico, pero acordémonos que tú te defines en un rol social, eso no significa que tú no tengas conocimiento de causa, y yo tengo bastante conocimiento en lo que es el expertise de la psiquiatría forense, entonces me hace a mí tener un juicio de valor de algunas acciones o conductas. Yo entiendo que la jueza se dejó ver el refajo, porque lamentablemente ella estaba revestida de una investidura que no le permite, en este caso, hacer una alusión personal respecto a lo que ella está enjuiciando en ese momento. Sí, dentro del contexto, ella pudo haber dado los argumentos que la podían hacer mantener la decisión. Ahora bien, no está de una manera correcta y de manera explícita por ella el decir que porque tú tengas un desempeño de un rol, tú tienes que ser el ejemplo social. Yo soy de las que opinan que tú seas una persona pública o no pública, usted tiene lo que es una connotación moral y de conducta de forma correcta ante la sociedad. Ahora bien, sí, hay acciones que deben de ser investigadas, deben de ser vetadas, deben de ser castigadas, si se le demuestra, no estamos diciendo que no, pero tú no puedes tomar un punto de referencia para ser el ejemplo de un cambio social cuando siempre nos hemos cuestionado que estamos abogando por una sociedad totalmente diferente, pero ¿qué estamos haciendo por ella? ¿Qué estamos haciendo por ella? Porque queremos la responsabilidad de un cambio social a acciones individuales cuando se supone que para que las sociedades cambien deben de hacer modificaciones colectivas. Además, doctora, que con ese argumento que dio esa jueza, entiendo que puede llevar un mensaje erróneo a muchas personas que ahora pueden decir, no es que él se merece esa prisión preventiva que se mantenga, sino es que como él es una figura pública, entonces eso se le va a hacer. Y esa no es la realidad. Es que como se está cumpliendo la ley y punto. Como hay presión social, ¿verdad? Hablando del tema, como hay presión la jueza social. cogió la presión. Sí, y para colmo, va a generar una presión social. ¿Por qué? Porque los grupos van a salir. Y cuando hablo de grupos, es que los pares se identifican. Los pares se identifican. Lamentablemente, la imparcialidad de las personas, no voy a hablar específicamente de los jueces, de todas las personas que dirigen alguna institución o algún estamento, muchas veces se ven sesgadas por lo que son las opiniones personales. Entonces, tú no estás para aconsejar. Incluso, hay unos acápites posterior a la sentencia que son las recomendaciones que si el juez de verdad quiere aconsejar, lo pone como recomendaciones finales. Entonces, no podemos asumir que de una u otra forma, por allá están haciendo señas, Adelante. no podemos asumir de una manera directa de que no esté sometida bajo presión. Claro que sí se le vio. Doctora, interesante como siempre su participación, dando a la diana con los temas que verdaderamente interesan al país y al mundo. ¿Cómo lidiar con esta presión social y cuáles son las consecuencias que esto tiene? Porque a juzgar por lo que usted está diciendo, entonces este juicio, la decisión
del caso de Rochi RD, o el desenlace, como bien se le conoce, se le llama, va a estar en manos de los medios, de la gente, de la presión social en sentido general, y no desde el punto de vista Pero jurídico. yo le quiero sumar a la doctora, ya que estamos hablando de presión social y que se ha ligado a la justicia, la presión social también que tiene todo el aparato de justicia con los llamados casos de corrupción, que algunos se cayeron en el proceso, como Odebrecht, como los Tucanos, que al final no se condenó a nadie, pero como todo este mar de opiniones, aún para el aparato como tal de justicia, genera una presión social. Cuando ustedes estaban hablando en el segmento anterior, que decían, pero hay cosas que no se recuerdan, lo que pasa es que estamos, y es lo que nos genera la rapidez con lo que va la sociedad, lo urgente desplaza lo importante. Y aquí es se quita un escándalo y se sube el otro. Entonces ya el anterior, que realmente era importante, deja de ser noticia. Porque aquí, se quita del foco. Aquí realmente hay una distracción. Nosotros tenemos muchas distracciones sociales y nos montamos en esas sin darnos cuenta. Sin embargo, ¿cómo lidiar con la presión social? Lo primero que tiene que tener definido es cuál es el rol de cada quien. Y tú, cuando te veas sometido a estas circunstancias, definir realmente cuál es el objetivo de cada uno de tus accionar, porque al final las consecuencias van a ser únicamente individuales, personales. Y me refiero a esto porque hasta a nivel profesional, cuando nosotros nos vemos sometidos a la toma de una decisión bajo la presión del lugar donde nosotros ejercemos, fíjense que el resultado nunca es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque al final tú ocupas puestos momentáneamente y esa impronta te queda a ti. A ti por quizás montarte en la decisión del otro, que no era la más justa, y no hacer valer lo que eran, en este caso, tus argumentos o tu postura. Segundo, lamentablemente la presión social es algo que se siembra en la niñez y adolescencia y se cultiva en la adultez, con una inseguridad garrafal sobre lo que desempeñan esos roles. Y lamentablemente, cuando tú te dejas o inicias a tomar esa presión, ya tú no tienes un punto de parar. ¿Por qué? Porque cada una de las experiencias nuevas que tú vas teniendo te van sometiendo. Entonces, cuando tú no mantienes una postura fija en lo que es tu patrón conductual y tus decisiones, tú te ves muy influenciado por todo el resto y modifica hasta lo que pueden ser tus objetivos de vida final. Doctora, ¿cómo ha cambiado ese tema de la presión social? Porque todo se ha transformado luego del advenimiento de las redes sociales. ¿Cómo era antes cuando la gente se manejaba diferente y cómo es la presión social ahora y cómo repercute esa repetición y ese afán que ocurre en las redes sociales? Lo primero es que la presión social siempre ha existido. Lo que pasa es que dependiendo de la época, las circunstancias y los recursos, es como se ve, es como se presenta. Las redes sociales, obvio, estamos en una era posmoderna y las redes sociales forman parte de lo que es el crecimiento y la vida de una generación en donde sin esto no funciona y que ha tomado como punto de referencia bueno, válido y aceptado todo lo que se ve ahí. Entonces se montan en esa dinámica porque si no lo hacen, eres catalogado o eres, en este caso, juzgado como alguien que no está in o alguien que no está en la moda. Y ahí se da muy frecuentemente el ejemplo de que los grupos te excluyen cuando tú, de una u otra manera, no accedes a lo que son esos ideales de la mayoría. Cuando tú no entras en esa y haces valer tu postura y no coges esa presión, ni de grupo ni social, realmente a ti te excluyen. El ser excluido no es un sentimiento grato y hace incluso que tú albergues algunos sentimientos que no son tan sanos. En este caso, tú empiezas a cultivar lo que es el rencor, una ira, en este caso, una impotencia hacia todos, que no es lo que se busca porque al final te haces tú un daño a largo plazo. Finalmente, de mi parte, estamos hablando de casos donde se involucran menores y tal y como usted dice, aunque se cultive en la adultez, la presión social es más inmanejable en niños y adolescentes. Estas chicas que cada vez vemos más influencers de redes sociales con tatuajes, con el tema de los tenis, con cirugías, con la aplicación de sustancias en el rostro. ¿Qué tanta presión puede ejercer esto para chicas que quizás hasta han caído en prostitución también, que es de lo que se trata toda esta trama, para poder acceder a ese tipo de cosas, para parecerse a esas figuras que son influencers ahora? Lo que pasa es que la sociedad ha desvirtuado un poco en lo que son los modelos. Y obvio,
quienes están trazando los modelos sociales precisamente son los que dan, entre comillas, las acciones o las posturas que son aceptadas. La inmediatez, la rapidez con la que va hace inclusive que tú ni siquiera desarrolles lo que son las características propias de una personalidad. O sea, tú llegas a tomar decisiones basado en lo que el resto hace. Y eso es un tipo de presión, eso no es, en este caso, una influencia, no. Es que tú te estás montando ahí porque tú no tienes un punto de referencia. Por ejemplo, esos tenis. Hay chicas que si no tienen esos tenis que hay que tener para llegar al party, al colmadón, el celular. Sí, esos son parámetros para ser aceptados. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes el último celular, Yamel viene y te dice, ay, tú estás atrás. Empieza una serie de referencias despectivas que laceran tu autoestima y todas las personas buscan, en este caso, ser aceptados y pertenecer a un grupo o a un par. Estas niñas pueden llegar a la actividad sexual a destiempo también por presión social. Por ejemplo, si estas chicas de 12, 13, 14 años ya están en la cosa, ¿verdad? Como se dice, y la que no está, esto podría tener un efecto de arrastre por esta misma presión social. Pero claro, porque hay algo básico que lo hemos discutido reiteradamente, no hay educación. Nosotros somos una sociedad no educada. Incluso aquellos o aquellas personas que de una u otra manera tratan de dar un punto de referencia sobre las cosas que son básicas para tú vivir, son catalogados de rara. Y tú recibes una serie de insultos. O sea, tú recibes inclusive una serie de insultos y una serie de vetos por el hecho de tú dar unos parámetros que pudieran ser más o menos sanos o normales. Entonces, por ser una sociedad que no tiene educación, hace que estos menores de los que Colombia habla no tengan, digamos, el discernimiento suficiente para separar y decir, aunque esté esta presión, que sabemos que la hay, que existe, yo tengo otros valores, otra educación y puedo hacerlo y quiero hacerlo diferente. Es que estos jóvenes, ¿cuáles son los padres de estos jóvenes? Vamos a hacernos esa pregunta. Otros jóvenes. Es que es el efecto dominó. Sí. O sea, yo conocí a una chica, señores, para mí, yo dije, no, esto no es cierto. Yo conocí a una chica de 29 años ya siendo abuela. Wow. Señores, tuvo su hija a los 14 y su hija tuvo una hija a los 13. Y que uno considera normal lo que nuestros padres nos enseñan o nos hacen ver como normal. Porque las figuras de autoridad resultan ser los modelos a seguir. Señores, que no se diga, ¿verdad? Que no lo dijimos. Así es, señores, yo estoy aquí para terminar este programa porque si dejamos estas tres mujeres aquí duramos hasta mañana. Así que para que Se Ramón no acabó se el muera tiempo. haciendo señas, despedimos por el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.